agroalimentari que, per tant, té des del punt de vista nostre i crec que de tots els assistents, és un tema molt important i crucial i que en aquest moment es veu com una de les possibles eixides de tota la situació complicada que tenim en aquest moment. I per tant, el que passa és que tenim una baixa que és la del secretari de l'Associació de Plantes, Flors i Plantes, que tenia uns compromisos i tal. A mi m'ha dit que llegirà unes ratlles, però jo crec que els assistents tenim prou i per tant que diguen ells les coses que tenen que contar-nos, que crec que poden ser molt importants. Obrirà la taula redona José Vicente Guillén Ruiz, enòleg, enginyer agrònom, una persona vinculada al món, sobretot de l'enologia, des de qualsevol punt de vista, des de fa molts anys, un dels animadors de l'estació enològica de Requena i de 50.000 projectes en el món del tema agroalimentari, del món del vi, i per tant, té la paraula el president Guillén. Bueno, bona vesprada. En primer lloc, vull agrair a l'organització la invitació i la possibilitat de contactar amb tots vostès. Jo vaig a parlar del sistema vitivinícola en la Comunitat Valenciana i en la societat de l'alimentació. Focalitzarem el tema així, encara que soc conscient de les coordenades d'internacionalització, globalització, hipercomunicació, etcétera, que avui en día acompaña al mundo del vino. Entonces, en este concepto hay 4 cosas que significan el vino en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, a pesar de las imágenes, tópicos o referencias de carácter general, creo que la Comunidad Valenciana es una tierra de viñas y de excelentes vinos. Y esto lo marca el territorio ocupado, el paisaje definido, que después tendremos un ejemplo, la superficie, el medio ambiente y una serie de coordenadas. Fijaré la atención en esto, en que las 3 provincias tienen paisajes vitícolas perfectamente definidos, bien en llano, en terrazas, en colinas, y que definen un paisaje. Son 85.000 hectáreas hoy en día en el censo del 2012, lo que hay de viñedo, bien de uva de mesa, bien de pasa o bien de viñedo de transformación. 164 municipios que tienen como actividad principal los beneficios de la viticultura y de la enología, y están situados en los llanos del interior, generalmente zonas deprimidas, aunque gracias al agua y a la fertilización pues están teniendo modificaciones sustanciales en el concepto de viticultura de secano. Desde ese punto de vista queda perfectamente definido que somos un territorio de viña. Por otro lado, durante años las viñas y los vinos de la Comunidad Valenciana han mantenido un diálogo constante con la sociedad, sea cual sea su estructura, plasmados en los tipos de producción, en la transformación y en la comercialización de los elementos más importantes. Entonces han formado un todo, el mercado, la sociedad y la cultura. Y fijaremos este mensaje en unos datos. Tenemos 3.000 años de comercio del vino, desde que los fenicios desembarcaron en Denia y trocaron el vino que traían con producciones autóctonas. Después, 2.500 años desde la romanización de producción vitícola. Por otro lado, exportamos nuestros productos a 105 naciones. Hay una serie de inversiones, no solamente vitícolas, sino enológicas y de comercialización y en materia de promoción y divulgación. También nuestros vinos tienen mitos, ritos y leyendas, como el mito del Fondillón, la leyenda del Carlón o la especialidad que después nos hablarán de vino del Fontanac. Y además, durante todo el tiempo, en los medios de comunicación que entonces hubiesen o ahora han existido, pues siempre ha habido una buena relación entre la prensa técnica y especializada y el sector del vino, aunque solo fuera como autodefensa. Por otro lado, tenemos una tarjeta de presentación importante por el potencial vitícola diverso. Tenemos un mundo de diversidad de variedades autóctonas
y de variedades internacionales adaptadas. Tenemos tecnologías de proceso adecuadas, algunas de ellas de biotecnología más avanzada con uso de enzimas, tecnologías, etcétera, que de alguna forma han dado unos vinos nuevos y diferentes a lo que ahora estábamos acostumbrados. Calidad reconocida y certificada y valores y atributos contrastados. Esto nos lleva a que centremos la idea en 85.000 hectáreas, como antes he dicho, 3 denominaciones de origen en vinos, Alicante, Utiel, Requena y Valencia, una indicación geográfica de procedencia a los vinos de Castellón, una denominación de origen para uva de mesa y 4 denominaciones de origen para licores, el aperitivo café, el anís paloma, el cantueso y el herrero. Y después tenemos 103 cooperativas, que esto es otro elemento importante a nuestro sector, 258 bodegas, 20.100 viticultores, 2,5 millones de hectolitros de producción de media al año, de los cuales 700.000 hectolitros son protegidos y comercializados como DO, y generamos aproximadamente unos 45.000 empleos directos. Sirva esto de tarjeta de presentación para lo que es el sector del vino, que es un sector que no está solo, además de los muchos amantes de la viña y el vino que confluimos en esta proyección. Porque si yo ahora les digo cuántos de ustedes han tomado vino en la comida de hoy, magnífica por cierto, y levantamos la mano, pues podríamos ser mayoría. No lo hago por si acaso alguno se despista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces el cuarto mensaje es el siguiente. La viña y el vino forman parte del sistema agroalimentario y de la cadena de valor alimentaria, que esto entronca con todo lo que os he dicho hasta ahora esta mañana. ¿Y por qué es esto? Pues primeramente por el propio concepto de vino, segundo por la presencia del vino y los productos derivados del vino en los lineales alimentarios, por la clasificación administrativa de estos productos, por la composición de alimento funcional que tiene el vino por algunos componentes como el resveratrol, o como algunos componentes como el selenio, o como algunos componentes como el hierro, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el vino es un elemento de comunicación social y de diálogo. Y esto lo tienen muy pocos elementos del sistema agroalimentario, el poder hablar en torno a un vaso de buen vino. Bien, entonces, pero esto no quiero que suene a triunfalista, porque tenemos problemas. Y tenemos problemas pues derivados de las coordenadas de mercado, de las coordenadas sociales y de las limitaciones que la sociedad está imponiendo a la propia dinámica del vino. Y los he enumerado aquí un poco. Primero, creo que uno de los problemas graves que tiene el vino es el descenso de consumo que ha habido y la imagen que tiene en determinados segmentos sociales. Es fácil comprobar que si vamos a un bar y uno se toma un brandy, otro un whisky, otro se toma un gin tonic y otro un vaso de vino, al que le dicen borracho es al que toma un vaso de vino, cuando se toma la cuarta parte menos de porcentaje volumétrico de alcohol que el resto. Pero también es verdad que en el año 90 nosotros en España consumíamos 70 litros por habitante y año, y ahora no llegamos a 20. Si ahora consumiésemos el vino que consumíamos hace 20 años, no habría problemas ni de infravaloración del sector ni nada. Tendríamos que seguir plantando viñas. Luego es un tema de hábitos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el sector del vino está sufriendo una serie de campañas anti-vino o limitaciones en medios. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan y son aficionados al fútbol, aunque aquí hay gente muy joven que no sé si entonces, cuando el Mundial de Fútbol de Italia, todos los campos de fútbol de Italia llevaban una referencia clarísima en su sponsorización: vino de Italia. Si ustedes se recuerdan después el Mundial de Francia, ya no había ni una sola referencia al consumo de vino ni a la referencia al mundo del vino, porque hubo una ley en Francia, que era la ley Epan, que prohibió la publicidad del vino en Francia. Y estas son cosas que están. Otro tema es el uso indebido de la libertad, excesos y problemas sociales.
Es fácil decir, incluso ahora mismo en algunas campañas anti se asocia el uso indiscriminado o los abusos sociales y los problemas de salud y problemas del alcoholismo con una botella de vino, cuando es normal las encuestas que salen, por desgracia, todos los fines de semana en las ciudades de comas etílicos debido al consumo de alto grado, de bebidas de alto grado, y no del vino. Bien, otro tema que marca el sector del vino es el tema de la fiscalidad, el marco legal, las trabas al libre comercio y la competencia desleal. Les voy a decir una cosa. La diferencia de fiscalidad entre un país consumidor y un país productor es grande. Aquí tenemos un IVA del 20 y algo y una acciza cero. Por ejemplo, en Bruselas, para defender la producción suya de cerveza, o en los países nórdicos, para recaudar más hacienda, las accizas son de 200 y pico y el IVA es del 50 y no sé cuántos. O sea que están estableciéndose barreras proteccionistas para defender lo suyo y que no haya invasión de otra cosa. Después otro problema que tenemos es la oferta desconcentrada frente a la concentración de la oferta. Y antes lo han dicho, creo que 15 empresas en Europa compran el 80% de la producción. Aquí no es tanto, pero aquí al final se resumen en que en que podemos ofrecer 200 muestras y al final se quedan en que compran 6. ¿Vale? Entonces, esto que plantea el problema de la estructura de la empresa, la atomización, el carácter familiar de nuestras empresas y la dedicación que tienen que tener a cubrir un segmento de mercado determinado. Por otro lado, está la eterna lucha, por llamarlo de alguna forma, entre lo clásico y lo moderno, entre la tradición y la moda, entre la innovación y la modernización. Y les pongo un ejemplo. Hace poco, una de mis hijas vino a mi casa y me dijo: padre, ya sé qué consiste lo que tú dices de la cultura del vino. Y digo: hombre, menos mal, yo ya pensé que había cogido una cogoza con un piano. No fue así. Me dijo: hemos estado en una pizzería, una botella de Lambrusco, una pizza y 3 horas allí sin que nos hayan tirado por 6 euros. Fijaros el mensaje. Bien, yo le dije: pero tú sabes que tenemos aquí magnífico rosado, que tenemos, no sé, dice: sí, padre, pero rosado ese que tú me dices que a mí me cuesta 5 euros, si me pagas más, pero fijaros el mensaje: 3 horas, una pizza y una botella de vino, todo en el mismo paquete, y para empezar la noche. Bien, entonces, al final os diré una conclusión que hay, pero en fin, está claro que si no luchamos por lo moderno, nunca consolidaremos lo clásico nuestro. Y cosas que hasta ahora pueden considerarse revolucionarias, dentro de 3 años en el mundo del vino puede ser clásico. Por otro lado, tenemos las coordenadas de las grandes organizaciones mundiales, como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la OIV o la propia PAC. Os voy a decir una cosa: en la Organización Mundial del Comercio hay una línea que trata de limitar el comercio del vino porque lo está equiparando con los estupefacientes. Y eso está escrito. Y eso pocos estados han protestado. Bien, por otro lado, es importante que la difusión de la cultura del vino en una sociedad cambiante es importante, y que todo lo que sea añadir segmentos culturales al vaso de buen vino es buscarnos aliados. Y en ese aspecto tenemos toda la relación del mundo y el arte, las rutas del vino, las rutas gastronómicas, el ocio, etcétera, 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 que son valores y atributos que el sector del vino en zona rural puede ofrecer al mundo urbano para garantizarle una serie de sensaciones que le sean favorables y que sean de reclamo. Y en ese momento tiene que haber un equilibrio, y no solamente porque nos inventemos en las ciudades la agricultura urbana, no, sino porque el mundo
urbano tome parte del mundo rural porque le comunica una serie de necesidades que el mundo rural puede satisfacer. Bien, y el otro tenemos el gran grupo que es la lucha por la calidad, que es continua, la información, la comunicación, la formación, la divulgación, etc. Desde ese punto de vista, estos problemas nos plantean pues la cadena de valor vitivinícola. Bien, la cadena de valor vitivinícola yo la he clasificado aquí en viticultura, enología, ¿tengo tiempo? Enología, comercialización y distribución y el consumidor. Bien, obviamente es desde que se diseña una plantación de viñedo hasta que el vino nos lo tomamos y nos sienta bien. Ojo ese concepto, porque yo he asistido muchas veces a muchos sitios que después de una comida pantagruélica, uno que solo se había tomado medio vasito de vino, echase su dolor de estómago a aquel vino o su dolor de cabeza al vino, cuando el tío se había trasegado y se había puesto entre pecho y espalda una diversidad de sustancias activas impresionante. Vale, entonces fijaros, en materia de viticultura, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en la vocación vitícola de una zona, vía especialización, en la zonificación, vía de los productos que nosotros tenemos, dónde los podemos hacer mejor o ante un inminente cambio climático, dónde pueden emigrar nuestras viñas, la calidad vitícola y la sostenibilidad. Desde ese punto de vista, ¿qué os puedo decir? Que la viña, además de producir bien y con la mejor técnica, puede ser un elemento importante de contribución al medio ambiente y desde ese punto de vista los viticultores poder beneficiarse de una serie de conceptos que por mantener el medio ambiente, el paisaje, etcétera, 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 puedan completar las rentas de su explotación vitícola. Bien, en ese punto de vista nosotros hemos tonificado, se han creado los vinos de pago, se han creado el concepto de vino de variedad y añada, y por otra parte hemos hecho un tema que después explicará mi querido amigo y compañero Pablo, que es la zona de Clariano, que estaba indefinida como una subzona de una denominación, va adquiriendo determinados tintes más sensibles y perfeccionistas, como pueda ser la zona de Fontanars, el Salforins, que después nos hablarán, o que me pueda ser un viñedo más específico de la Bahía de Albaida, o como pueda ser una zonificación más precisa del propio Fontanars en aras a sus bodegas más significativas o sus producciones más significativas. En el tema de la enología, estamos en plena campaña de modernización e innovación. Nosotros teníamos buena tecnología, porque si no hubiésemos tenido buena tecnología, no hubiésemos tenido nunca una vocación de mercado importante y la satisfacción de atender a 105 clientes internacionales, cada uno como nación, hijo de su padre y de su madre. Lo que pasa es que antes la filosofía era verter sobre el concepto vino y ahora es verter sobre un vino específico, embotellado, con nombre y apellidos en una zona. Yo me acuerdo en el año 70, cuando entré en la enológica de Requena, que España exportó aquel año 4,5 millones de hectolitros, y de los cuales 2,5 eran elaborados por exportadores de la Comunidad Valenciana. Hoy en día creo que estamos en 22 millones de hectolitros de exportación, y nosotros habremos contribuido con 1,5, 2 aproximadamente. Pero lo que sí que hemos hecho es, en vez de exportar a granel, exportar embotellado. Bien, por otro lado, estamos en plena concepto de eficiencia, en pleno concepto de eficiencia y de gestión de métodos. Y en el concepto de eficiencia está el uso del agua, está el uso de la energía, la optimización de vertidos y residuos, y además el aprovechamiento integral, porque, por ejemplo, los polifenoles de la viña que pueden ir vertidos y contaminar el medio ambiente puede ser base de magníficos antioxidantes en una industria agroalimentaria. Bien, en la comercialización, pues obviamente está en base a la logística, en base a las técnicas de información y comunicación,
y en la promoción, que creo que es la asignatura que nosotros siempre tendremos pendientes. Y no por haber invertido más o menos, sino porque la competencia también se espabila. Y mientras unos van en avión, otros van por autovía y con coches de una cilindrada y otros van por camino de carro. Y algunos de nosotros descarrilamos en el camino de carro. Pero sí, tota pedra fa pared. Vale. Y después tenemos el capítulo del consumidor. ¿En qué lo centramos? Primero, en la comunicación de valores, que el consumidor sepa que nosotros producimos bien y que además nuestro producto tiene un valor, que tiene un valor patrimonial y que forma parte de nuestra cultura. Y después que podemos participar, igual que cualquier otra unidad o región de España o del mundo, del concepto de vino salud, del vino ocio, del vino gastronomía, del vino cultura y sobre todo exaltando lo que da de sí un vaso de buen vino. En el capítulo de cómo situar el vino en la sociedad de la información, nosotros tenemos que ser moderados hasta en la moderación. Me explico. No abusar, no asustar y no tener complejidades. Y elaborar el verbo sencillo. Y otro tema es que tenemos que tener naturalidad, no abrumar, no asustar y hacer las cosas con educación y servicio. Yo os pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa en un restaurante, nos pasan una carta y tenemos 10 o 12 minutos que decidir qué es lo que elegimos, algunos entendiendo y otros sin entender ni papa, pero tenemos que estar un tiempo pendientes de la carta y sobre todo pendientes de lo que pidamos, no nos digan si somos muy burros, poco burros, si estamos muy educados, poco educados, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si tú entras en ese restaurante y a la misma puerta haces así o haces así, saben que te ponen una caña y si la quieres de botellín o quieres la caña. Entonces, una de las cosas que ha tenido positivas la corriente americana o anglosajona del vino es que ha simplificado en puntos el concepto que un vino que se puede tener de un vino. ¿Por qué? Porque mientras decidimos qué variedad es, qué denominación de origen, qué región, qué no sé qué, eso nos ha pasado la comida y no hemos tomado el vino. Y en ese aspecto, ¿ya cortó? No, hombre. Bueno, sensaciones. Disfrutar el contenido y comunicar. Bueno, esto lo he dicho antes un poco. Debemos de transmitir. ¿Qué debemos de transmitir? Oiga, nosotros estamos atendiendo a un sector que nos lo creemos, produce esto y tenemos fe en ello y nos creemos lo que estamos haciendo. Esto que estoy diciendo del vino vale para cualquier otro segmento agroalimentario de punto de venta. Bien, después tenemos que comunicar, divulgar. Luego hay una cosa que se puede estar o no de acuerdo. ¿El vino es elitista o es glamuroso? ¿Hasta qué punto el glamour definió la grandeza de los vinos de Francia o hasta qué punto nosotros tenemos que ser discretos? Porque si ponemos el consumo de vino a un nivel de élite tal que nadie podemos acceder a ello, no consumiremos vino. Es el ejemplo que antes he puesto. O sea, tenemos que volver al honesto vino de cada día. Por otro lado, el precio, origen, valor y marca. Bien, esta mañana se ha hablado algunas cosas de ello. Es lo que está pendiente de la nueva ley de ordenación y de alguna forma pues tendríamos que llegar a un acuerdo entre todos porque no hay derecho, o sí que hay, no lo sé, pero lo denuncio y lo pongo aquí sobre la mesa, que una cosa que en bodega valga 2 a un consumidor normal en un restaurante o en un vaso, en un bar o lo que sea nos cueste 25, porque en ese camino hay muchos intermediarios y el señor que produce la viña le cuesta. Bien, entonces, el tema de la calidad reconocida, reputada, notoria y certificada, estamos en un mundo de que si no damos fe de que lo hacemos y que lo hacemos bien y alguien nos dice que lo estamos haciendo bien, el esfuerzo nuestro no tiene ningún valor. Por otro lado, el vino ya no es simplemente un alimento per se, sino que es un complemento alimentario saludable y cuando se toma con moderación, ojo esto, transmite sensaciones y placeres. Y eso es lo que le permitió a Pasteur decir que el vino era la más sana higiénica de las bebidas, o a Hemingway que era la más civilizada,
o a Confucio, que teníamos que tomar los vinos con moderación para no pasarnos ni en el pasarnos. Bien, entonces yo os quería decir como conclusión el honesto vino de cada día. Y esto es del gerente del Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos, que ante una coyuntura que se le planteó a determinados chateaux del mundo de Burdeos, se planteó lo siguiente: es necesario elaborar vinos emberados, arrogantes y para puntuaciones o premios, vinos de elevada concentración. Se debe encontrar otra vez el camino de la sutileza, la delicadeza, el de la sencilla distinción y humilde expresión, pero con el discreto encanto de la elegante composición y el origen reconocido. O sea que quizá estemos elaborando unos vinos para personas que no entienden, y los que tenemos que llevar el vino todos los días a la mesa, pues estamos desconcertados ante determinadas sorpresas que tienen los vinos. Pero bueno, el vino es cultura, el vino es ciencia, el vino es arte, y hemos hablado 20 minutos sobre el vino sin que nadie nos haya molestado. Muchas gracias.